Empezar. Ahí está grabando. Ya, ¿cómo están? Buenos días. Tenemos la segunda clase del ramo de sistemas embebidos. Voy a presentar acá. Pantalla 1. Permitir. Ya, algunos avisos de utilidad pública, si se quiere decir. Según entiendo, ya el próximo miércoles vamos a tener clases presenciales. Eh, Eso significa que nos vamos a ver las caras, lo cual me parece muy bien. Todos siguiendo las medidas de cuidado y todo, pero deberíamos tener clases presenciales. Esas clases, según lo que me han dicho, no van a ser grabadas ni transmitidas, o sea, van a ser clases en formato completamente tradicional, digamos. ¿Ya? Y estamos a punto de lograr tener laboratorios presenciales, además. ¿Ya? El laboratorio que se usa acá en el curso es el de prototipos. No sé si ustedes lo conocen. ¿Ese está en el segundo piso? Creo que está en el primer piso del edificio nuevo. Sí, sí. Antes estaba pegado a la clínica arriba, ahora ya está abajo. Pero ese laboratorio está con aforo de 15. Entonces tendríamos que hacer laboratorios de 1 hora y que se turnaran, pero presencial. ¿Ya? Ahora, en general los laboratorios son cortos, pero van a tener que terminarlos afuera y se entregan en la tarde. En el fondo, ahí tienen que hacer el informe. eh, Probablemente vamos a tener que hacer lo mismo que les expliqué antes, tener que ustedes graben un video del circuito funcionando y lo suben y se evalúa remoto. Ya no va a haber tiempo de evaluarlo en el laboratorio mismo, dado que van a ser 2 grupos de 15. Profe, ¿Dime? ¿hay otros ramos que van a usar ese laboratorio? No lo sé, me imaginaría que sí. ¿Ya? De hecho, lo ideal, y eso es como logremos el laboratorio primero y después logremos, ojalá tener horas de libre disposición para que puedan trabajar, no sé, en los prototipos, proyectos, ¿ya? Pero si resulta como estamos tratando que resulte, deberían tener en el jueves, en la hora oficial del laboratorio, en vez de ser 2 horas los 30, 15 por hora, por bloque horario, ¿ya? Eh, lo cual creo que lo hace mucho más fácil el curso. Ahora, puntualmente mañana vamos a hacer laboratorio remoto con simulador, ¿ya? Y ya se compraron todos los kits, así que debiéramos tener para entregarle a cada uno, pero igual todavía quiero jugarme una carta, eh, y eso no sé si también lo quería conversar con ustedes, tratar de hacer proyectos grupales. No sé si se sienten confiados para hacer proyectos grupales. A mí me gustaría, profe. Por mí ningún problema. Y estamos hablando de proyectos grupales, y no sé si han tenido, sobre todo para los informáticos que de repente trabajan en grupo, pero cada uno en su GitHub y después sincronizan y qué sé yo. Acá es trabajo de prototipo, con una maqueta, uno está construyendo cosas y va a estar en proximidad con otro. Entonces, eso es como la parte como negativa del proyecto grupal, que van a estar en contacto con más gente, y eso quería preguntar qué opinan de eso o prefieren individual en general. Y aquí creo que tendría que ser o todo el curso individual o todo el curso grupal. Creo que Profe, no creo que podamos tener un mix ahí. Dime. mientras conozcamos a nuestros compañeros, yo no le veo problema. Más que nada porque eso es lo que causa más confianza. Sí, al final es eso, conocer más gente, o sea, por lo menos no ser el único que básicamente no conoce al resto y el resto entre sí se conoce, o sea, no es mi caso, pero considero que es buena idea trabajar en grupo, en este caso. Igual tengo que consultar, no les puedo asegurar, pero al menos me gustaría jugarme esa carta. Y sobre todo que salen proyectos mejores. No porque, no porque, no sé, pues la sinergia del grupo le da ante el proyecto, sino que también se dispone de más elementos. En el fondo, el contenido de un kit encerrado en una casa, en general no salían cosas muy completas. No sé si se entiende, como que hay alumnos que ni siquiera tienen un alicate para pelar un cable. Entonces, en cambio, si tienen acceso al laboratorio,
o en general en grupo, salen cosas bastante mejores. Eso es lo que les quiero decir. Voy a conversar, cerremos el laboratorio y voy a conversar el tema de los proyectos, ¿ya? Si se pueden hacer proyectos grupales. Por último, en vez de hacer proyectos de 6, hacemos proyectos de A3, ¿ya? Con eso no se juntan tantos en grupos cerrados y qué sé yo. No tengo idea, no ponen en problema en qué casa se juntan o lo que sea. Cada casa tendrá sus propios protocolos de cuidado, digamos, pero en el fondo que sea lo mejor para todos. No sé si les puedo rápido, solamente para tener la confirmación, si prefieren en grupo o individual, les puedo mandar una encuesta rápida. ¿Puede ser? Yo creo que sería buena opción. Déjame acá, esto está formulario. Se las mando al tiro. En blanco. Título, esto es... Formato de trabajo, opción 1, grupo de 3 y opción 2, individual. Pregunta... Entonces, enviar, link, copiar. Les voy a mandar acá en el chat la encuesta. Ahí está. Y esto está... Ahí estaba. Tómense un minuto para responder. Así por pregunta, ¿se puede usar como la universidad como punto de junta o es solo está habilitado para las clases? Yo no lo sé cómo son los sectores de trabajo, por eso quiero preguntar por las horas de libre disposición del laboratorio. Eso es lo que me gustaría saber. Si el laboratorio está disponible en otras horas de clase y hay algún calendario conocido, sería ideal para poder trabajar ahí. Pero yo creo que no se puede trabajar en la cafetería. Ya, nadie te va a impedir que trabajes en el patio o en el estacionamiento, pero en el fondo no creo que hayan salas disponibles ni cosas así. En el fondo va a ser una presencialidad súper, digamos, no tan rica como es antes en una universidad ya sin pandemia, no sé si se entiende. Veo 24 alumnos, bueno, en realidad deben haber menos, porque estoy presentando. Veo 17 respuestas de grupales y una individual. Y sin tirarse al agua a nadie, el individual, ¿qué razones tiene? Porque podríamos evaluarlo a él por separado. No, solo es que me da un poco de lata hacer el trabajo en equipo, pero si los demás quieren, filo. Ya. No tengo. Sí, el único pero es si uno calibra una dificultad de un proyecto pensando en grupo o pensando en individual. Eso como que si alguien prefiere estar individual puede que sea un poco más complicado que lo grupal. Veo dos respuestas de individual. Ya, pues, a ver, yo todavía tengo que consultar, pero tratemos de dejarlo grupal, ¿ya? Eso va a estar cuando les mande el enunciado, vemos cómo queda, pero también tengo que consultar si se puede o no, ¿ya? Es lo que me gustaría y creo que es lo que sale con mejores entregas en general, ¿ya? Ok. También dijo el laboratorio mañana que va a hacer como una simulación. ¿Hay que descargar algún programa o algo? No, se usa ¿cómo se llama? El de Autodesk, Fusion. ¿cuál, perdón?
¿El Fusion 360? No. Dentro en Autodesk, por web, tienen creo que era el App Inventor, perdón que quede en blanco, Autodesk. Y está Sketchbook. ¿Cuál era? Tiene el Tinkercad de Autodesk. Tinkercad tiene dos como grandes partes. El diseño como 3D, como para impresoras y qué sé yo. Y por otro lado tiene el diseño de circuito. ¿Ya? Y ese circuito tiene también capacidad de programación. ¿Ya? De hecho, estoy tratando de abrir la sesión acá. Circuito. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar uno. Código, texto. En el fondo, Tinkercad. A ver, ahí. Tinkercad permite este tipo de cosas. Tener una placa, tener un código, ¿no es cierto? Y según eso, uno puede, ahí se ve el LED que prende y apaga el típico blink de Arduino, en el fondo. ¿Ya? Esto es una simulación, pero al fondo es el mismo hardware, o más o menos el mismo hardware, y también con la parte de programación. ¿Ya? Y acá, cuando uno se va, no sé, en el editor mismo, uno puede agregar más componentes y qué sé yo. Y uno puede programar acá lo mismo que estaría programando en el Arduino mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? El laboratorio va a ser con esto. Y tienen que entregar basado en esto. ¿Ya? Aquí para los eléctricos se tienen que haber dado cuenta que el simulador como tal no es perfecto. Aquí tengo un cortocircuito entre 5 volts y tierra y la verdad la cuestión funciona igual, digamos. ¿Ya? Pero... ¿Ya? Y aquí uno puede agarrar nuevos elementos, qué sé yo, y los va armando. Ya está pensado en colegio, pero en el fondo lo interesante para nosotros es que esto se puede programar. ¿Ya? Y obviamente también tiene la opción de bloques, ¿no es cierto? Pero eh, ah, lo de... ¿no? Scratch. Sí, ¿ya? Entonces uno puede armar ahí programas en bloque. Yo los voy a pedir en texto, donde efectivamente están programando acá, y acá arman funciones, arman variables, arman todas las estructuras propias de C. ¿Ya? Y la única salvedad que en este C no vamos a tener un main. ¿Ya? Estas funciones que están acá se incorporan en el código principal que Arduino te entrega. Y el main lo que hace es llamar a setup, que es para configurar, y después llama en un ciclo infinito a loop. Eso es así funciona esto en la práctica. ¿Ya? El main que está oculto llama a estas dos funciones. ¿Ya? Este va a ser el laboratorio. Ya. Y siguiente tema. Ya tenemos ayudante. Está José Figueroa, que es eléctrico. Su correo. Está Santiago Figueroa, de computación. Y también está Benjamín Pérez, también de computación.
Los tres fueron alumnos del curso. Santiago y Figueroa, además, fueron ayudantes el semestre anterior. Y José Figueroa es el primer ayudante que tenemos eléctrico, porque en general hay menos eléctricos que informáticos en este ramo. ¿Ya? Y ahí tengo que ver cómo se van a distribuir los laboratorios. ¿Ya? Según entiendo, José va a estar en el laboratorio físicamente, o sea, ayudando a los laboratorios, y Santiago va a estar revisando los laboratorios, ahí está la pega más distribuida, en el fondo. Pero el tema está en que estos ya están oficializados, ya están inscritos en Canvas y todo, así que son los ayudantes que vamos a tener en el semestre. Al menos Santiago y Benjamín fueron bastante buenos ayudantes el semestre anterior, así que... Y se manejan harto. Y José Figueroa también ya trabajó varios proyectos de sistemas embebidos, así que deberíamos andar bien. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas de esto hasta ahora? Resumiendo, próxima semana es presencial. Próxima la semana el laboratorio es presencial también. Mañana el laboratorio va a ser virtual con simulador. ¿Y qué más? Estoy viendo el tema de los proyectos, si los podemos hacer en grupo o no. Grupos de 3 para no hacerlos tan numerosos, pero eso igual les ayuda. Y por eso tengo que consultar si se autoriza o no. ¿Ya? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Aprovechando que antes de partir ya en serio, preguntas que tengan de la tarea de investigación, del tema del Ariane. Yo tengo una duda, chica. Dime. La parte cuando nos dicen hablar de las diferencias entre el Ariane 4 y el Ariane 5, ¿es en cualquier ámbito o es un ámbito específico? A ver, claramente decir que el Ariane 5 carga el doble de tonelaje del Ariane 4 ya es una diferencia práctica. Quizás, ojalá puedan llegar a encontrar algo de diferencias en, no sé, realmente las aceleraciones que manejaba, o arquitectura de hardware que tenían los computadores, que si lo encontraran ese tipo de cosas. O sea, ¿Ya? yo lo que he encontrado harto es la composición de los cohetes como tal. Onda, cómo se ve que la estructura hecha en el en los cohetes y en los stages, básicamente. Claro. Vean lo que llegan, pero en el fondo es... ¿por qué fueran cohetes tan similares para reutilizar código, pero tan distintos que generó este problema? O sea, ahí está como la clave de lo que... ¿De dónde partió el problema? Para esta gente que son expertos, profesionales y qué sé yo, deciden que hoy estos cohetes ya tenemos este código súper probado, migrémoslo. O sea, habían similitudes, pero las diferencias hicieron que fallara. Acá más que un problema un problema físico o de ingeniería estructural, aquí el problema fueron las decisiones informáticas que llegaron a un problema de la explosión de un cohete, en el fondo. No sé si se entiende. Y eso es como lo que siempre trato de decir a los informáticos. Uno está muy acostumbrado se cayó el servicio, lo levanto y sigo largo. La pregunta es, ¿y por qué se cayó el servicio? ¿Hubieron divisiones por cero? ¿Hubieron errores no capturados? ¿O simplemente necesitaba almacenar datos en variables donde no cabe y se rebalsa? O sea, va para allá, digamos. Y se tomaron decisiones que en su momento se tomaron como que eran muy buenas y muy válidas y muy defendibles, pero se pasaron por alto otras cosas. Entonces, para esta gente eran parecidos, pero no parece que no lo eran tanto. Esa es un poco la pregunta. ¿Ya? Entonces, entremos en materia. Damos un repaso de lo que son al final la arquitectura de computadores. Esa es un poco la materia de hoy día. Vamos a ver qué componentes tiene un computador, cualquiera, la arquitectura misma, cómo son los computadores personales,
que son los que más o menos usamos, como son los single board computer y los system on a chip, ¿ya? Como arquitectura. Y vamos a ver que, entre comillas, al menos a grandes rasgos, son todos más o menos la misma cosa. ¿Ya? Y al final terminamos empezando a hablar de lo que es un microcontrolador. ¿Ya? Entonces, CPU, ¿no es cierto? Es lo que hace los cálculos. ¿Ya? Tengo acá, perdón. Ahí. ¿Ya? ¿Qué componentes tiene un CPU? Uno siempre dice, ya, le puse el i7, ya, pero ¿qué hace un CPU? ¿Qué componentes debería tener un CPU? La ALU. Tiene un halo. Ya, perfecto, una luz. ¿Ya? Aquí lo voy a nombrar. ¿Qué hace la luz? Hace los cálculos, básicamente, que Claro, maneja las todas las operaciones. operaciones. Perfecto. ¿Ya? Esto lo tengo en el segundo en la lista, por eso no lo he avanzado. ¿Qué otra cosa importante debería tener? Registros. Registros también, sí. Y hay otra unidad importante, mínima. La RAM. ¿Puede ser? La RAM. Y aquí Andrés Ibáñez pone unidad de control. ¿Ya? Típicamente tiene el decodificador de instrucciones, que es el que hace. El que mueve bytes de un lado para otro y qué sé yo. El que, no sé, básicamente toma la instrucción y decide qué es lo que hay que hacer. Y qué buses se levantan y todo eso. Está el ALU, que efectivamente es el que calcula. ¿Ya? Aunque de cálculo sabemos que hace poquito, en general. Saber cuál número es más, si un número es más grande que otro, saber si son iguales, sumar, restar, multiplicar, saber si se produjo un rebalse, si el resultado fue negativo o no, pero no es mucho más lo que hace. ¿Ya? Y una montonera de registros internos muy amarrados al hardware, en el fondo, al hardware. ¿Ya? ¿Cuáles registros se acuerdan? Ahí esto obviamente depende de cada arquitectura, pero por lo menos, registros notables va a estar Los de los P- cachés L1, L2, L3, creo que eran. no, eso es secundario. Había uno para ver como si es que era mayor que otro, creo, los números. Claro, esto es súper amarrado al CPU específico, pero por ejemplo, un registro que todos tienen es el PC, el Program Counter. ¿En qué línea de código voy? ¿Ya? Y eso es un almacenamiento. ¿Ya? Punteros de memoria, acumuladores matemáticos, flags de rebalses y qué sé yo, esos son registros. Y técnicamente también es almacenamiento. ¿Ya? El tema del caché es una optimización del acceso a la memoria RAM. ¿Ya? Lo que pasa es que si tengo que meterme al bus a descargar algo de RAM, voy a perder tiempo. Entonces, ¿podría yo tener algo de ese RAM alojado en una copia en el caché? Con lo cual, lo accedo mucho más directamente. ¿Ya? Ese es el foco del caché. Y hay distintos niveles de caché según qué tanto más cerca del CPU está. ¿Ya? Pero eso se llama arquitectura más PC en el fondo. Ya, ok. Ujú. Y aquí no vamos a entrar mucho más en detalle, pero al menos esta misma arquitectura, toda esta clase es para decirle, oye, un microcontrolador también es un computador, digamos. ¿Ya? Pero estamos haciendo historia de cómo se fue armando esto, en el fondo. Este CPU es el 8008, ¿ya? ¿Cuántos pines tiene? ¿18? ¿Ah? ¿18? No estoy seguro. Tiene 18, ¿no es cierto? 18 pines, tenemos un CPU completo. Previo a esto, ya eran CPU bastante más grandes, con muchos módulos lógicos interconectados y qué sé yo. ¿Ya? Claro, estaba el 4004 antes de Intel, pero este ya fue como el primero hasta cierto punto útil.
Estos son calculadoras y otros lados, digamos. ¿Ya? Este fue el CPU, no sé si alguna vez escucharon la frase de Bill Gates. La primera vez que trató de hacer software para CPUs Intel, dijo como que no, o sea, tenía pocos transistores. Claro, en realidad no le importan los transistores, lo que le importaba son las funciones lógicas que hacía este CPU, digamos. ¿Ya? Este CPU, para los que se acuerdan algo de arquitectura, tiene acá... ¿Dónde está esto? Tiene solamente 8 bits de data, pero técnicamente es un CPU que maneja 14 bits de direcciones. O sea, comparto el mismo bus para mandar a qué dirección quiero leer y si quiero leer o escribir, digamos. Es bien impresionante todo lo que se hace con eso, pero en el fondo un CPU que era, digamos, requería mucha circuitería externa, además de programación, digamos, bastante pesada, digamos. ¿Ya? Y efectivamente está el ALU, ¿ya? Unidad aritmético-lógica, decodificador de instrucciones, está el bus de comunicación y qué sé yo, los distintos registros, ¿ya? Reloj acá. Aquí no muestran los pines BCC y tierra, pero en el fondo están todo el resto de pines y no hay más, es eso. ¿Ya? O sea, tengo este CPU que hace toda esa pega. Me falta el RAM, me faltan otras cosas, para que sea efectivamente un computador. Pero ya tenemos un CPU con todos sus elementos. ¿Ya? Y este es solamente para mostrar, digamos, pero este es la impresión que tiene ese CPU, ¿ya? Visto en rayos X. Y estas puntos negras son los pads donde salen los hilos que van a los pines, en definitiva. Pero están los 18 pines, son estos 18 cuadraditos que están acá alrededor, digamos. ¿Ya? Y aquí se ven, no sé si lo identifican, pero hay distintos patrones como de distintos bloques que se ven como elementos. Bueno, eso es, aquí los eléctricos me pueden ayudar, pero en el fondo son distintos bloques de distintas tareas que lógicamente son consistentes. ¿Ya? Tenemos el decodificador de instrucciones, tenemos el ALU, tenemos el carry, todo el sistema para detectar si es que hay acarreo o no hay acarreo, por ejemplo. O sea, se gasta silicio, se gasta en saber si es que hay rebalse o no hay rebalse. Yo me acuerdo, esto no lo he podido encontrar en literatura, pero al menos cuando tuve clases de esto, me acuerdo que el profesor decía que von Neumann, que fue el que armó la arquitectura de estos computadores, en sus primeras versiones, no contempló en qué lugar de una multiplicación va el punto decimal. ¿Ya? Hizo multiplicaciones, pero el punto no estaba contemplado dentro del hardware. Entonces cuando le dicen, oye, pero ¿qué hacemos con el decimal? Entonces la respuesta de von Neumann, muy a lo que uno no debiera hacer como informático, es, oye, pero esta cuestión es para gente inteligente. Po. Tú tenés que saber más o menos dónde va a caer el punto de la multiplicación, o sea, es súper fácil deducirlo. Entonces, hoy día esa cuestión sería... Imagínense que yo tenga que pedir a la gente que calcule dónde va a quedar el punto de una multiplicación, siendo que el software usa miles de multiplicaciones por segundo, cualquiera que se use. Entonces ya, pero para estas versiones ya se consideraban ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahí el concepto de usabilidad para von Neumann, digamos, no era muy evidente. Esta cuestión esto es para gente inteligente, no es para... Hoy día eso sería distinto. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué les quiero decir? El hardware son conjuntos de transistores armados de una manera. ¿Ya? ¿Qué otros componentes? La memoria. ¿Ya? Yo no puedo tener, o sea, es muy difícil tener programas si no tengo algún tipo de almacenamiento para al menos contar algo o recordar algo que se va a usar después. ¿Ya?
Y hoy día estamos acostumbrados a los bytes, pero siendo un poquito más, digamos, genérico, uno debería hablar de palabras, ¿ya? Y las palabras son conjuntos de bits, eh, dependiendo de la arquitectura, ¿ya? Hay arquitectura de 4 bits, de 6, de 7, de 8, de 14, de 16, ¿ya? O sea, no es obvio que todo sea en 8 bits. Y tenemos la memoria, la memoria RAM, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama RAM? ¿Alguien que sepa? Raimundo dice porque es aleatoria. Jaime dice random access memory, pero ¿qué significa que sea aleatoria? Lo dicen en el enunciado, pero ¿por qué significa que sea aleatoria? Porque el usuario no sabe dónde va a estar almacenado un dato. Ya, perfecto. ¿Y el programador sabe? Pero en realidad ese no es el punto. El punto es que yo esa memoria la puedo leer y escribir en cualquier orden. No es si no fuera aleatoria sería secuencial. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Yo elijo una dirección cualquiera y en esa dirección puedo escribir o leer, ¿ya? Es importante eso porque en el fondo, previamente, eh, yo podría tener, no sé, por algún mecanismo donde necesariamente la, la, la lógica de escritura podría estar basado en Shift Register, por ejemplo, que tenga que igual avanzar de uno en uno para llegar al valor que me interesa, ¿ya? El hecho de que sea random ayuda a que sea, eh, entre comillas, una lectura y escritura dirigida, ¿ya? Entonces, las primeras random eran de este formato. No sé si han visto algo así antes o no, ¿ya? Esto que está acá es una matriz donde en los medios, y ahí se los voy a poner una ampliación, hay unos anillos de ferrita. Y según cómo pasaba la electricidad, es si queda magnetizado en un sentido o en otro, representando un 1 o un 0, ¿ya? Se lo llaman el core memory, ¿ya? Tecnología del año 60. Esta en particular maneja 4096 bits, ¿ya? O sea, acá hay, háganse la idea del tamaño de esto. Esto puede tener, ¿qué tamaño? No sé, 5 por 5 centímetros. Y esto fue bordado, ¿ya? Esto se ve así, ¿ya? Cada uno de esos anillos almacena un bit, en el fondo. Y yo, por estos, ya es una materia bien interesante, pero no viene al caso, según cómo vienen estos hilos y cuáles se bloquean, si yo mando energía va a quedar el anillo magnetizado en un sentido o en otro. Y eso es permanente. Queda así puesto hasta que se vuelva a leer. Cuando se lee se destruye el dato, pero al menos queda ahí permanentemente magnetizado, ¿ya? La otra memoria que usamos ya actualmente es la SRAM, ¿no es cierto? Que esta está basada en transistores, ¿ya? Y más o menos se ve así. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esta me gasta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores, que en conjunto queda marcando, se enciende una mitad o se enciende la otra mitad, y eso me representa el 1 o el 0, en el fondo. Y es un mecanismo que queda estable. Mientras tenga energía, esto sigue estable. Y esta memoria es bastante rápida, pero el hecho de usar, entre comillas, tantos transistores, la hace más cara y la hace menos densa. ¿Ya? Ese es el problema que tiene. Por eso que la memoria SRAM típicamente es la que se usa en caché, ¿ya? Tiene otra ventaja, que no se degrada en el tiempo. Una vez que está el bit puesto, eh,
no se pierde, se mantiene. A diferencia con la memoria DRAM, que está basada en condensadores. Tengo un puro transistor y el condensador. Y este condensador pierde su carga en algunos milisegundos. Eso significa que hay que estar gastando tiempo en recargarlo. ¿Ya? Pero esta memoria puede ser mucho más densa. Y este es el RAM que típicamente uno usa como almacenamiento ya más en masa. El RAM que uno usa típicamente es DRAM, memoria dinámica. ¿Ya? A los que les gustan armar computadores y qué sé yo, se van a haber topado con esto. De que efectivamente la memoria que uno compra, hoy DDR3, DDR4, es DRAM. ¿Ya? Pero yo me acuerdo, más o menos el año... ¿Qué año de haber sido? Cuando yo empecé a armar computadores, 95, por ahí, 94, la memoria caché se vendía aparte. Uno podía comprar memoria caché además de comprar memoria RAM. Y si bien es cierto, la memoria caché no era obligatoria tenerla, uno le ponía y en verdad se notaba también la diferencia de desempeño rápidamente. O sea, era bien impresionante. Me acuerdo me acuerdo en los juegos. Era bien impresionante que el juego ni siquiera estaba programado para eso, pero uno le ponía más caché y andaba más rápido. Ahora ya viene el caché eh, fijo, viene en el CPU y es el que uno compró nomás. Pero uno podía ampliar el caché además de ampliar el RAM. Dime. Pero el caché no se suponía que al final la gracia de ponerlo en la CPU es que estuviera como estratégicamente más cerca como las bases de datos de la unidad de procesamiento lógico o de la CPU misma. Sí. Pero resulta que si no puedes integrar tanto caché, eh, estaba la opción De de poner sacarla de la más. CPU. Claro, pero igual era más rápido de acceder que si fuera el RAM. Y Mm. más encima sin el problema de que se te borrara en el tiempo. O sea, el problema no es solamente el tiempo de acceso o de escritura, sino que no gastar CPU en el periodo de refresco. Si tiene una memoria de menos latencia y qué sé yo, te anda, te anda mejor. Ahora, para el usuario, incluso para uno como programador, el uso del caché también está bastante oculto. Es el mismo CPU el que se encarga del back office de qué mueve a caché y qué lo deja en RAM. No, el sistema operativo, hasta donde yo entiendo, no se mete mucho en la memoria caché. ¿Ya? Y de hecho que se mete tan poco que vino en la falla del Spectre hace 2 años. ¿Ya? Donde efectivamente programas se bypaseaban la seguridad de acceso a RAM accediendo a las páginas que estaban en caché. Entonces, era algo como que la verdad no se había pensado que se podía hacer antes. ¿Ya? Entonces, eh, almacena Word y qué sé yo. Y además tenemos las memorias que son más tipo ROM, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia del ROM? Y aquí no estoy hablando de los emuladores y qué sé yo. Se le carga el código una vez y funciona hasta que se actualice, ¿no? Como los audífonos Bluetooth, más que nada. Así, Los sí. audífonos Bluetooth. O sea, bueno, en general todo tiene algo de ROM, Ujú. en general. No, pero así ¿Ya? como ejemplo rápido. El, el problema con la memoria RAM es que cuando uno prende el computador, típicamente está en un estado desconocido. No se sabe si son ceros o son uno, pero lo más seguro, o sea, casi con total certeza, no es lo que estaba antes. ¿Ya? En cambio, el ROM se construye de una manera que solo se puede leer. Y si solo se puede leer, significa que puede quedar construida entre comillas, en la fábrica o de alguna manera donde en condiciones normales solo se lea. Y por eso se usa para almacenar el software ahí, en lo que típicamente uno hace. ¿Ya? Ahora, en un computador normal no puedo tener un ROM
gigante para instalar Windows, porque en el fondo el Windows también está cambiando. Eventualmente hay que modificarlo. Por eso lo que uno hace es tener eso guardado en disco, pero en ROM voy a mantener las rutinas mínimas para que el computador prenda. ¿Quién echa a andar al disco? Esas son rutinas que están en el ROM. ¿Ya? El UEFI de ahora, el BIOS de antes o lo que sea. El BIOS no es solamente esta aplicación para configurar el RAM, digamos. ¿Ya? Pero eso está guardado físicamente en un chip, digamos, que normalmente solo se lee. Debemos ver que algunos ya se pueden escribir, pero en general está pensado como escribe una, dos o 5 veces, no sé, pero y se lee miles de veces. ¿Ya? La memoria ROM también es aleatoria, en el sentido que se puede leer en cualquier orden, pero la gracia es que es read-only. ¿Ya? Entonces, típicamente se usa para almacenar software de inicialización o rutinas básicas. ¿Ya? Debemos ver que los controladores también tienen un ROM y es donde vamos a estar trabajando. Nosotros, nuestro software va a quedar almacenado en una sección que es solo de lectura. ¿Ya? Ahora, solamente por historia, el ROM, la manera de construirse era también con los núcleos de ferrita, ¿ya? Pero esto se armaba en unos cordeles, el rope memory. Y esto era literalmente bordado a mano, ¿ya? Acá este bordado estaba literalmente el software escrito en si yo paso el cobre por fuera del anillo o por dentro, voy representando unos y ceros. ¿Ya? Imagínense la pega que está buscando. ¿Ya? Con eso quedaba el software escrito en duro para siempre. Está literalmente bordado. Y esto se ve así al final. ¿Ya? Están los núcleos de ferrita y según si pasa el hilo por dentro o por fuera, van a ser unos y ceros. Ya yo no sé cuántos bits tiene este código, pero sí, se almacenaba así. ¿Ya? Y esto es lo que se usaba también, lo que se usó, por ejemplo, también para el Apolo, para los vuelos donde en el fondo una de las grandes chorezas fue poder haber metido computadores a bordo. ¿Ya? En ese momento habían computadores, pero los computadores eran los mainframe que usaban piezas completas. ¿Ya? Usaban, no sé, X cantidad de metros cuadrados para funcionar. Y ya poder miniaturizarlo, para poder subirlo a un cohete, fue uno de los grandes temas, digamos. Y acá esta foto me encanta. Esta es Margaret Hamilton. Ese es todo el código del programa Apolo y ella trabajó en eso. ¿Ya? Y no digo que trabajó en eso porque después lo estaba abordando. Aquí hubo trabajo de código efectivo, simulación, depuración y todo eso. ¿Ya? Así que... ¿Ya? Para los que les guste el tema y estén aburridos, ahí les dejé ese playlist para que lo vean. Realmente, o sea, es difícil pillar documentos tan buenos y tan profundos y tan bien hechos de este tipo de temas. Por eso se los dejé ahí. ¿De qué se trata? Este fue un equipo de ingenieros que tomaron, a propósito de los 50 años de la llegada a la Luna, tomaron un computador de Apolo que estaba guardado, qué sé yo, y lo volvieron a echar a andar, paso a paso, con distintos problemas y todo. Aquí, por desafíos de integración de circuitos, desafíos de sistemas digitales, de código, de assembler, realmente es notable la pega que se hizo acá. Entonces les recomiendo que lo pongan. Me están pidiendo el chat en el playlist. Chuta, a ver, ¿cómo puedo hacer eso? Son como 30 capítulos, si se quiere decir. Pero a los que les guste esto, realmente es
es apasionante. ¿Ya? Y en el fondo al final armaron un simulador con palancas, con pantalla, qué sé yo, pero el computador que estaba haciendo los cálculos era el computador Apolo original. ¿Ya? Entonces, muy, muy notable el documento. Y de hecho, a mí lo que más me impresionó, que como el ingeniero que más sabía, era una persona bastante más joven que todo el grupete de otros que estaban metidos. ¿Ya? Aplicando FPGA, aplicando muchas cosas, explicando bien, es muy, muy notable. Bueno, ¿cómo se hacía antes que eso? Tarjetas perforadas. Y esto ya son historias que probablemente muchos de los papás o tíos o anteriores a uno se acuerdan. Que su desafío de aprender a programar es trabajar con tarjetas, digamos. ¿Ya? Claramente la cantidad de información que cae acá no es tanta. ¿Ya? Un software, al final, era un pack, un bloque de tarjetas que tenían que leerse. ¿Ya? Pero este era mi software. ¿Ya? Y aquí se trabajó en Fortran típicamente, pero ustedes tenían tarea de programación, se ponían a perforar tarjetas, se las dejaban en la ventana al encargado del computador, vuelva mañana y recién ahí te decía, oye, falló en la línea 15. Y había que reescribir esta cuestión. ¿Ya? Ahora, materialmente, afortunadamente, estos lenguajes tenían numeración. Entonces uno podía tener escrito mucho código. Aquí voy a poner uno podría tener escrito, no sé, pues si cada tarjeta representaba líneas de código, aquí técnicamente iba numeración, 10, 20, 30, con lo cual yo podría a tiempo después escribir la línea 15, que materialmente iba a quedar en la memoria integrada acá, o volver a escribir la línea 10 con otra cosa. Entonces, yo podría tener tarjetas hechas, pero eventualmente tarjetas que reescriban ciertos sectores, y no tenía que rehacer todo esto de nuevo. ¿Ya? Acá se entiende por qué son interesantes las funciones, ¿o no? Porque yo podría tener un pack de tarjetas que correspondían a la función 3, y esa función 3 era llamada acá. No sé si se entiende. Como que la modularidad, por mucho que lo traje con tarjetas, todos los conceptos informáticos normales que uno maneja, ya estaban contemplados, digamos. La interfaz de usuario puede ser más tosca, pero estaban contemplados ese tipo de temas. ¿Ya? Y este era el software, esto es lo que al final, esto tampoco el computador puede escribirlo. Entonces también técnicamente es una suerte de ROM, aunque al momento de leerse pasaba al RAM. ¿Ya? Integrados con ROM, aquí ya avanzando varios años. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Quién identifica eso? Es un cartucho de la Nintendo 64. De Nintendo Parece. 64, ¿no es cierto? Y efectivamente acá tenemos un gran chip que es el ROM, donde está almacenado el juego, aquí está el software. ¿Ya? Tenemos otro chip típicamente de seguridad, qué sé yo. Pero esto va conectado al mismo bus de trabajo del CPU y funciona, pero está almacenado ahí. ¿Ya? Hay un binario que se cargó en ese chip y típicamente por precio son sistemas que se pueden cargar una sola vez. ¿Ya? O sea, imagínense lo que es depurar un software donde mi producto no lo puedo cambiar, digamos. ¿Ya? Almacena el software y este caso viene programado de fábrica. ¿Ya? Y estos chips, en el fondo, estos en particular vienen de fábrica y ahí quedan, no tienen la capacidad eléctrica para modificarse en el fondo.
¿ya? Pero, en el fondo, con el tiempo empieza la necesidad de tener otros mecanismos de trabajo. Y después sale el EEPROM, ¿ya? Borrable y programable. Sigue siendo ROM, que su razón de fondo es que sea leíble, pero tiene la capacidad de que se pueda eléctricamente reprogramar, ¿ya? Y esto uno cuando ve circuitos antiguos se ven así. Uno, claro, tiene un integrado, pero en el fondo lo que llama la atención es la etiqueta. Porque esta etiqueta avisa qué versión de software tiene o lo que sea, la fecha, lo que uno quiera colocar, ¿ya? ¿Y por qué es una etiqueta? Porque típicamente por abajo tiene una ventana que se borran con luz ultravioleta, ¿ya? Esto se ve así. Cuando uno le saca la etiqueta, uno ve el DAI directamente, ¿ya? Acá está digamos, el ROM como tal. Este es el ROM. Estos hilitos, no sé si se notan, pero esos hilitos son los que pasan un pad a un pin físico. Aquí está el pin, digamos, ¿ya? Es el bonding wire. Pero lo interesante es que tiene la ventana porque está la capacidad de que con luz ultravioleta le borre el contenido. Es la manera de resetearlo, ¿ya? Y si tapa, porque incluso la luz ambiental a largo plazo lo puede borrar. Uno ponía el ROM debajo de una luz ultravioleta y tomaba un par de minutos en borrarse. Pero si lo dejo al aire, se iba a ir borrando en el tiempo, ¿ya? Entonces, esta fue la manera ya en los años, a finales de los 70, principios de los 80, la manera de cómo se trabajaba, ¿ya? Yo le cargaba el código y tenía la capacidad de borrarse, ¿ya? Ese es los EEPROM. De nuevo, el propósito sigue siendo lo mismo, tener un chip donde tenga software o memoria de solo lectura, ¿ya? Después salió el EEPROM, ¿ya? Donde es memoria que eléctricamente puede borrarse, ¿ya? Y eso típicamente yo los programaba con un programador. Aquí está mal la animación, pero se usaban este tipo de programadores o muchos parecidos, donde uno colocaba el chip, digamos, los colocaba en estos sockets y el equipo es capaz de cargar este software, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Normalmente la memoria EEPROM necesitaba protocolos o voltajes de programación distintos al voltaje de uso, por lo cual necesitaba reprogramarse en una máquina distinta, ¿no? Esa es la diferencia. Típicamente no podían programarse en el mismo circuito, ¿no? Por eso necesitaba un programador específico. Y después, ya como última etapa, y en lo que estamos hoy día, es la memoria flash, ¿ya? Donde a nivel de trabajo normal de voltaje y temperatura y funcionamiento normal, puedo reescribir ese EEPROM, esa memoria, ¿ya? Entonces, normalmente lo que va a ocurrir en que tengo mi chip flash y ese flash yo lo voy a particionar en una parte voy a tener un software cargado que es el bootloader y después voy a tener mi aplicación como tal. Perdona esas chispas que me salen para allá. Dentro de esa memoria voy a tener esas dos partes. Eso es lo que típicamente ocurre. Y mi CPU puede entrar en modo bootloader en el fondo, para el inicio, y si el bootloader no hace nada, salta a la aplicación normal, que es lo que tiene que hacer este circuito. ¿Qué hace el bootloader? Si hay condiciones y detecta que estoy tratando de escribir algo, el bootloader es un programa que lo que va a hacer es reescribir esas otras áreas de Flash con otro código. Pero técnicamente yo no borro el área donde está la rutina de reprogramación. Si el programa parte y no quiere reescribirse, va a saltar al tiro a la aplicación. ¿Se entiende, no?
Pero la gracia es que es reescribible por sí misma, ¿no? Y eso lo hace súper flexible y súper amigable para el trabajo de lo que son los sistemas medidos. Eso acelera la capacidad de programación tremendamente. A mí no me tocó trabajar con luces UV, pero sí me tocó trabajar con esto. Y era terrible tener por un lado mi PCB, mi placa, probar el chip y ver si funciona o no, si no funciona. Ya, cambiamos acá el código, traerlo de nuevo a la máquina, sacándolo, programar y después traer de vuelta la placa y ver qué pasó. Y aquí estos pines, a los que han trabajado con esto, se terminaban torciendo, debilitando y era un desastre. ¿Ya? Hoy día uno trabaja directamente en la placa y funciona directamente mucho mejor. ¿Ya? ¿Cómo van hasta acá? Bien. ¿Para qué me sirve el RAM? En resumen, ¿El RAM o la ROM? RAM. Los estoy pillando. Almacena datos que son o sea, de cualquier, y luego puedo acceder a cualquiera de ellos sin tener que estar obligado a hacer secuencial. Onda, agarrar los datos y en cualquier orden. Normalmente, y esto es igual el RAM de un controlador o el RAM de un computador, ahí normalmente yo voy a colocar datos de trabajo, ¿ya? Pasos intermedios de un cálculo, estoy contando elementos o qué sé yo, ¿ya? Eso es lo que yo hago con la memoria RAM. Yo almaceno datos que son variables, ¿ya? No voy a almacenar todas las cosas que son constantes como el software u otros parámetros de código, eso los voy a dejar en flash, en ROM, por decirlo de una manera, ¿ya? Y la memoria solo lectura, el ROM, su foco principal está para almacenar el software u otras variables, ¿ya? Profe, Dime. a mí no me quedó claro exactamente qué era lo que hacía el bootloader. Como que recargaba la información para no tener que usar el programador o... Lo que pasa es que, déjenme agarrar una pizarra, mejor. Eso lo vamos a ver después, pero la gracia hasta para abrir el Paint, mi computador. No, es que el whiteboard es bien pesado. Claro, inicia sesión y la cuestión. Eh, Vamos a comerciales. Ah, no se está viendo, ¿no es cierto? No, Sí sé. No, sí se ve, profe. sí se ve ya. En el fondo, si yo tengo un área de ROM completa, ¿no es cierto? Y voy a inventar, del byte 0 al byte al 10K, el CPU por un lado, cuando parte, este es el CPU, sabe que tiene que ir a leer la primera línea del ROM. Eso lo hace por nativo. Program counter está en 0, saltó la línea 0. Y en rigor, yo podría tener, lo voy a hacer a otro color, yo podría tener mi aplicación que empieza a hacer cosas al tiro. Prender la lucecita, leer un puerto serial, podría partir acá al tiro haciendo pega, ¿ya? Pero mi problema es que por mucho que este ROM sea reescribible y sea flash, por mucho que sea reescribible, en ninguna parte de este código está la rutina para el a mano reescribirse. ¿Se entiende, no? Sigo necesitando programarse por fuera. Hoy día lo que uno hace es definir que en el inicio de esto esté este bootloader, que es otro código, que su rutina principal es partir, ver un par de cositas y saltarse a la aplicación principal que está en otro sector. Esa es su rutina principal, bootear
Y si no hay que hacer nada de mantenimiento, salta al programa principal. Pero si lo prendo y aquí se pone a mirar el puerto serial y detecta que hay bits esperando en el puerto serial, puede entrar en una rutina donde sus acciones sean leer por serial el streaming de datos y empezar a escribir acá la aplicación de nuevo. Solamente tiene esa rutina de inicio para tener la capacidad de reescribirse, pero sigue siendo una aplicación y se escribe en otro lado. Y lo que sí se ponen de acuerdo es en qué segmento va a estar alojado el bootloader versus en qué segmento está asociado el programa principal, para que no se pisen nunca, digamos. Pero en rigor el bootloader podría sobreescribirse a sí mismo. Entonces por eso es que se segmenta y se hace esa diferencia. ¿Ya? Todos los Arduinos en general ya vienen con su bootloader cargado. Si no existiera eso, o sea, ya vienen preprogramados. Si no existiera, no funcionaría la programación. ¿Ya? Ahora entiendo por qué es tan clave. Hace poco me eché un bootloader, ¿De qué? de un Arduino Leonardo. Sí, ese friega, me Sí, pasa, me ha el pasado varias HID. veces. Pero lo que uno hace, tú en el Arduino tú tienes estos 6 pines, el SPI abajo. Sí, para reprogramarlo. Claro, ese SPI tú puedes, y está la herramienta en la IDE también, para reescribir el bootloader completo. Mm. Sí, no, y por suerte tengo un Arduino 1. Sí, lo iba a ver después. Sí, con eso uno lo hace. Mm. ¿Ya? Entonces, otro componente importante es el bus, ¿no es cierto? El bus es estas pistas de circuitos que unen los distintos componentes. ¿Ya? En, en la... ¿Dónde está esto acá? En la arquitectura von Neumann, que es la más típica porque es la que tienen los computadores normales, es el mismo bus el que se usa para el software y para la memoria RAM. ¿Ya? En la arquitectura Harvard, que es la que usan los controladores y ARM en general, hay un bus dedicado para datos y otro bus dedicado para software. Y eso lo hace bastante más eficiente, más complejo de armar, pero más eficiente. ¿No? Veamos algunos ejemplos más o menos concretos de esto. Esto es como el canal de interconexión de todo. Y eventualmente en el mismo bus yo voy a colocar periféricos y otros elementos externos. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Acá. Esta placa, por ejemplo, Atari 65. ¿Por qué son buenas las cosas de esta era? Porque es súper claro qué es cada cosa, digamos. ¿Ya? En el fondo, acá tenemos el RAM. No sé si se ve el puntero. No, no se está viendo el puntero. ¿Dónde quedó? Puntero, puntero, puntero. Ahí. Este sector de acá es el RAM, ¿no es cierto? Pero acá tenemos ROM, tenemos CPU. Y el resto son conversores lógicos para los puertos, para lo que es pantalla y qué sé yo. Y se ve la interconexión física entre todos los elementos. El RAM y los periféricos, y el ROM también, conviven en el mismo bus. Entre comillas, es simple de armar, de que yo escribo una dirección y pincho un bit, un byte de acá de este RAM, pero todos escuchan la misma dirección cuando va moviéndose. ¿Ya? Yo pincho, le dan una dirección específica de algún registro del controlador de los puertos del joystick y estoy físicamente apuntando a un elemento que está programado acá, digamos. No sé si se entiende, como que están todos montados, ya están en la misma placa, pero además, lógicamente están distribuidos ahí todos los periféricos en el mismo bus.
Y esa estructura es la misma que usaban casi todos en la misma época, digamos. Esto es un Apple II, ¿ya? El Apple II, claro, que efectivamente además tiene puertos abiertos para colocar más cosas en el bus si quisiera. ¿Ya? Es la misma cosa. El Apple II venía con esos puertos para colocar elementos externos, ¿ya? Un puerto serial, en este caso es el mouse, acá la interfaz de disco, ¿ya? No sé si se entiende, como que yo puedo colocar más elementos en este bus en la medida que accedo a las mismas pistas que el resto del sistema, ¿ya? Y si se fija, la arquitectura PC es más o menos parecida, ¿ya? Acá también tenía la memoria RAM, tenía la memoria caché también, ¿ya? Puertos de expansión, siguen ese mismo paradigma. Acá tenía la opción de colocarle el coprocesador matemático, ¿ya? Son instrucciones extra, ¿ya? ¿Cómo yo puedo reducir estas placas? Porque aquí, si quiero, cualquier cosa que quiero hacer, necesariamente tengo que poder condensar ese tipo de elementos, ¿ya? Y ahí empieza la integración. Por ejemplo, si hacemos un salto a lo que sería un Super Nintendo, ¿ya? Voy a tener el CPU, voy a tener el RAM, qué sé yo, lo que es video y qué sé yo, pero acá en el socket, ¿qué va? Ahí el cartucho. Ahí va el cartucho, ahí va el ROM, entre comillas, ¿ya? Esto igual tiene algo de ROM para partir en caso que no esté el cartucho puesto, hay algunas rutinas mínimas, pero en esencia, el cartucho pasa a ser parte del bus también. No es un puerto de comunicaciones, eso va directo eh, digamos, directo a la comunicación nativa con el CPU, digamos, ¿ya? Y se empieza a reducir porque, claro, yo con, con 2 chips de RAM hago la misma pega para cubrir, no me acuerdo cuánto tenía, no sé, 256 kilos de RAM, no sé, lo que sea. Una pregunta así, por así decirlo, como lo mismo como cuando pongo la tarjeta gráfica ahora y la RAM a la placa madre del computador que tengo. Claro, pero esa es la arquitectura PC. Efectivamente, yo coloco los elementos ahí que se van necesitando, pero estoy condensando en tener chips de memoria cada vez más densos. Tengo lo... Y eso que esta placa, no sé si se fijan, prácticamente no hace nada. No tiene puertos seriales, no tiene puertos de disco. O sea, la arquitectura PC en lo más... con la menor cantidad de integración, ¿ya? En la medida que voy reduciendo los tamaños de las piezas, reduciendo el tamaño interno de las piezas, en el fondo todo lo que es en la olea de silicio, en el fondo, se empiezan a permitir cosas cada vez más chicas. A ver, ¿por qué esto me interesa en este ramo? Porque deja de ser práctico para manejar no tengo idea, un termostato. Deja de ser práctico tener un PC con toda esta complejidad para estar manejando un termostato. Eso es lo que les quiero decir, ¿ya? Este computador programable se pensó por un trabajo de oficina y tiene ese objetivo, ¿ya? Y aunque ese objetivo lo puedo también extender a que maneje, no sé, una máquina que esté cerrando bolsas de papas fritas, digamos, probablemente no va a ser la herramienta más idónea. Eso es lo que les quiero decir, ¿ya? Meter esto en una fábrica lo puedo hacer, pero probablemente van a haber productos más o menos poco más acordes al desafío, ¿ya? Aquí vamos reduciendo, ¿ya? El PC se ha mantenido con la lógica de que todavía es bastante modular, ¿ya? Pero uno ve un notebook, que en general los notebooks son bastante poco modulares. Con suerte uno le puede cambiar un disco duro o aumentar un poco el RAM. Pero hoy día incluso están trayendo los discos sólidos soldados al computador, digamos, y ni siquiera uno puede mejorar eso.
¿Ya? Entonces, hace unos 10 años más o menos, partió esta lógica, los single board computer, ¿ya? Donde en el fondo tengo todos los componentes básicos del computador en una misma placa, ¿ya? Y se privilegia típicamente el costo y tamaño por potencia y capacidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo que tenemos de esto? De un single board computer. ¿Por qué single board? Porque en general los computadores en una El placa celular. le tienen más elementos. Y el celular es otro tipo de ejemplo. Efectivamente, bajo esa lógica, sí, yo tengo CPU, tengo el RAM, tengo el almacenamiento, tengo todo en una misma placa, ¿ya? Pero ese es probablemente un paso más allá, ¿ya? Típicamente, al menos el que partió con esta revolución, es la misma gente de Raspberry Pi, ¿ya? Donde en una misma placa tengo el CPU, tengo comunicaciones, tengo, en este caso, lo que maneja la red, ¿ya? Tengo el control de poder, qué sé yo, no necesito una fuente de poder externa, digamos. Y atrás está el RAM y también tengo software atrás. Tanto el BIOS, el bootloader como tal, junto con el sistema operativo que está en esta memoria SD de acá. Que en todo caso es removible la memoria. Claro, pero igual No es que sea tiene la rutinas final. básicas. Si tú lo prendes sin SD, igual hace algo, ¿ya? Te va a tirar el mensaje error, te aparece la frambuesa en pantalla, qué sé yo, ¿ya? Eso no es parte del sistema operativo, eso viene guardado en el software y eso también es actualizable, ¿ya? Incluso las versiones más nuevas de Raspberry no están trayendo memoria SD, trae todo un flash y uno puede cargar una versión mínima ahí también, ¿no? Eh, pero, ¿qué le quiero decir? Esto sigue siendo un computador, sigue teniendo las partes mínimas de un computador, tiene un software que se ejecuta, tiene CPU con unidad aritmética lógica, con todo el tema. Esto además trae la GPU para tarjeta video y qué sé yo, tarjeta sonido, trae todos los elementos de un computador más hecho y derecho, ¿ya? Y como este hay montones, digamos, con distintas características, con distintos objetivos. Por ejemplo, este de acá me llamó la atención que trae puerto SATA. O sea, ya no estoy amarrado al tamaño de la memoria USB que le ponga, sino que además puedo tener un disco duro eh, de muchísima más capacidad, digamos. Este que está acá al lado también, arquitectónicamente son estos mismos CPU Allwinner y todo, pero resulta que este tiene el formato Arduino como para poder ponerle placas externas. En vez de tener estos pines, y ahí vamos a ver para qué se usan, bueno, algo de eso vimos la semana pasada, pero la interconexión con otros circuitos la hago con los pines o lo hago en el formato Arduino, ¿no? Este en particular, este el Latte Panda, eh, puede correr Windows 10 nativo. Ya no solamente están amarrados a versiones de Android o de Linux, sino que ya correr Windows 10 nativo. Uno podría tener, no sé, aplicaciones .NET corriendo acá sin problema. Este otro formato también me llama la atención porque está más pensado en un uso más industrial, porque tiene los bornes atornillados o conectores rápidos. Ya no es una placa más de prototipo como estas otras. Pasa a ser un producto que pretende ser más definitivo. No sé si notan la diferencia, ¿ya? Incluso Intel se subió al carro, ¿ya? Y ha sacado varias placas, digamos, en el mismo formato Raspberry, pero ya con tecnología Intel. Y muy poderoso también, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Esto, de nuevo, lo conversamos en la clase pasada, estas placas tienen
tienen muchos usos y muchos propósitos bastante buenos, pero no es precisamente el propósito para este ramo, ¿ya? Porque en el fondo, este ramo vamos un poquito más a los fierros, un poquito más a que sea el fuerte en el código, más que agarrar la placa, le coloco una cámara y le instalo OpenCV y empiezo a hacer reconocimiento patente. Esas son pegas de tener un computador chico en la calle haciendo tareas de alto nivel. ¿Ya? Me preguntan si un Arduino se puede considerar un single board computer. Bajo estricto rigor sí, porque en la lógica de la definición que es un computador, claro, tiene su RAM, tiene su software, tiene su capacidad de procesamiento, pero si tuviéramos que, bueno, eso es pega de la próxima semana, pero tenemos un equipo de mucha capacidad técnica, de mucho RAM, aquí este CPU de 4 núcleos, qué sé yo, puede hacer tareas computacionalmente bastante intensas, pero las capacidades eléctricas que tiene ya no son tan fuertes, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Un Arduino es un microcontrolador y el foco de su diseño está pensado en controlar, no en procesar, ¿ya? Es como, uno no puede ser bueno en todo. Uno va a ser bueno en algunas cosas, dominante en algunas y no tan bueno en otras, ¿ya? Un microprocesador, como tienen estos, está pensado para procesar. Un microcontrolador está pensado para controlar, que es bastante distinto, ¿ya? En velocidad, o sea, un equipo como este, que tenga 2, 4 o incluso Raspberry con 8 GB de RAM, 8 GB de RAM, ¿ya? Uno se cae de espanto, pero el Arduino típico que vamos a usar tiene 2,5 kilobytes de RAM, ¿ya? Entonces, eso les habla de que, ¿cómo en tan poco RAM puedo hacer mucho? Bueno, porque tiene un propósito específico para eso y tiene un costo acorde. Yo no voy a poner un computador salvo que lo necesite, un computador de estos de casi 100.000 pesos, para hacer una tarea que en realidad lo que quería es que suene la alarma, no sé, pues, cuando sale una ventana. No sé si se entiende. Como que el propósito, ¿ya? Ahora, efectivamente, este tipo de placas tiene un montón de ventajas que son bastante atractivas. Por ejemplo, integración con redes inalámbricas o cableadas, ¿ya? Integración con capacidad de almacenamiento mejor, para poder estar guardando software o registros de algo, ¿ya? El Arduino vamos a ver que tiene muy poca capacidad de almacenamiento, entonces uno está obligado a ponerle memorias SD externas, y eso es darle más complejidad al software. O sea, de nuevo, dependiendo del tipo de aplicación, es lo que realmente es la herramienta que uno debiera usar. ¿Se entiende más o menos la diferencia? No es que estos estén malos o no sirvan, no, sirven en su foco para lo que se pensaron, ¿ya? Incluso con estas placas se armó sigo con el ejemplo del Super Nintendo, el Super Nintendo clásico, ¿ya? Que te salió hace un par de años, donde en el fondo sigue siendo las mismas placas integradas, con un CPU, GPU, toda la historia, y en este caso tiene el RAM acá y 512 megabytes donde están almacenados los juegos, ¿ya? Eso al final es un single board computer emulando Super Nintendo, porque no tiene el hardware de Super Nintendo, ¿ya? Entonces, para allá va. Como que... de hecho, creo que hubo un problema al principio porque los emuladores que se estaban usando no los habían licenciado. Claro, era código abierto, pero en el fondo ahí tuvieron un problema de propiedad intelectual ahí.
Y el siguiente nivel son los System on a Chip, ¿ya? Acá yo tengo sistemas donde la integración está bastante integrado comparado como era antes, pero en el fondo siguen siendo la memoria suelta, el almacenamiento suelto, qué sé yo, ¿ya? Aquí, ¿cuál es la lógica? Yo integro CPU, RAM, el firmware, que vamos a ver de qué se trata, pero es el software en el fondo, lo que va al ROM, y algunos periféricos en un mismo integrado, ¿ya? Acá se ve el microscopio, como tengo algunos núcleos de procesamiento general, tengo algunos núcleos de GPU para gráficas y qué sé yo. Eh, Todo esto en una misma pastilla, en un mismo chip, ¿no? Y eso se ve así. Este en particular es el A7. El A7 es el que se usa en el iPhone 5S, creo que. ¿Ya? Acá va la memoria, el SIM de celular, digamos, y qué sé yo. Y otros elementos más, pero en el fondo ya está todo muchísimo más integrado. ¿Ya? Esto sí tiene un problema. ¿Ya? O antes que yo les pregunte el problema, ¿qué problemas puede tener este tipo de tema? Este tipo de tecnología, o qué gano versus qué pierdo. Primero que nada, como perdemos la capacidad de hacer upgrades. Perfecto. ¿Por Y qué? Pero explícate por qué para el resto. porque al final todo está dentro de un mismo chip. La memoria RAM, incluso a veces la memoria flash también, ¿o no? En algunos SOC. El... Bueno, claramente viene en la gran mayoría, este caso un celular, digamos, viene la memoria flash soldada en la placa. Sí, pero en concreto Y... ahora estamos empezando, no sé, pues, por ejemplo, el A1 de Apple, ¿Sí? que también tengo entendido que tiene la memoria RAM en el mismo chip. La parte que me cae la duda es si es que tienen memoria flash dentro, como la memoria de almacenamiento. Yo creo que esa la puede poner soldada, pero técnicamente, No hay a ver, ningún beneficio, ¿o sí? lo que pasa es que, a ver, si mi objetivo de diseño es que esto sea muy delgado y muy chico, claramente que hay un elemento que esté en un socket desmontable me va a generar volumen, eso sí o sí, Mm. ¿ya? Otra razón, poco más oculta, o no más oculta, pero es que al fabricante le conviene mucho la segmentación. La segmentación es parte crítica del modelo de negocio. ¿Qué significa la segmentación? Tengo un hardware eh, que vale prácticamente lo mismo en todas sus versiones. La única diferencia está en que voy a tener, y lo único en la práctica que pueden cambiar, es que voy a tener una versión con 16 GB de almacenamiento, de 32, de 64, de 128, porque donde uno guarda sus fotos, donde tiene sus juegos, qué sé yo, es en el flash. Entonces, ¿cómo logro un buen equipo, pero logro distintas segmentaciones? ¿Y por qué la segmentación es importante? Porque yo gasto lo mismo en diseñar el equipo de 128 GB de almacenamiento con el de 32. Entonces, si gasto el mismo tiempo de desarrollo de los dos eh, y tratara de cobrarle lo mismo a todos, probablemente vendería mucho menos. Entonces, vendo equipos donde quizás pierdo un poco plata, pero vendo equipos donde gano mucho más. Ya, logro un rango de precios para distintos tipos de clientes. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso le conviene al fabricante de ese tipo de productos de que la memoria no sea removible. ¿Ya? Aunque ya hay partes donde toman tu celular, lo desarman y le sacan el chip, traspasan el contenido, porque el chip no solamente trae tus fotos, sino que trae un montón de otras rutinas, calibración de la antena y qué sé yo, y te ponen uno de más capacidad. ¿No? Obviamente con una pega con
planchas calientes, con estaciones de aire y toda la historia. Incluso con máquinas que posicionan el chip justo donde tiene que estar para que no quede corrido, qué sé yo, todo ese tipo de temas. ¿No? Claro, les conviene eso. Pero yo hablaba de un problema distinto. Si se fijan acá, este chip es un solo elemento en la oleada de silicio cuando lo están fabricando. A ver, lo voy a hacer acá. Esto desde el punto de vista de fabricación. Pasa lo siguiente. ¿No es cierto? Yo no sé si todos han visto el proceso, pero esta cuestión se toma una oleada de silicio circular, no tan buena como la mía, y en esa se empiezan por temas ópticos en el fondo, se empiezan a crear estos chips, ¿no es cierto? Que después cada uno de esos lo toman, lo recortan, lo testean, y si está bueno, lo meten en un chip final, ¿cierto? Y después le sueldan las distintas patas para que eventualmente esos sean los pines que salen para afuera o lo que sea. Pero en ese proceso de fabricación, muchos de estos quedan malos. Y es bastante random cuál queda malo. Ese es el yield, el rinde, ¿no es cierto? Y entonces, muchas veces el elemento que yo voy a colocar, lo construyo. Por ejemplo, esto pasaba con Intel. Lo construyo de 4 núcleos, en un solo chip. Pero resulta que si empiezo a hilar más fino, esto está malo, pero está malo de repente en uno de los 4 núcleos. ¿Lo boto entero? ¿O anulo artificialmente otro núcleo y lo vendo como de 2 núcleos? Ahí empiezo a mejorar mi rinde porque también genero una mejor segmentación de producto. Eso pasa también con la velocidad. Algunos de esos los testean y dicen, mira, este me aguantó 2,1 giga máximo. Bueno, lo vendo como hasta esa velocidad. Este me aguantó 2,4. Bueno, ese particular lo voy a vender como un modelo de más precio. Y de nuevo, segmentación. Es el mismo producto, pero según cómo rinde, es como lo entrego. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque acá podríamos tener que dentro de un mismo integrado me falló una pura GPU. Y resulta que me falló, sin esa GPU me falló todo el resto del circuito que estaba bueno. Entonces lo que se está empezando a hacer ahora es tener los famosos chiplets, que se dice, donde puedo tener distintos obleas para distintas cosas, solamente ¿sí? Una especificada en cores, una especializada en GPUs, y eso permite tomar las piezas buenas y hacer un sándwich de un integrado final, pero con piezas de distintos lados. ¿Se entiende, no? Incluso puedo, para un año, lanzar cores generación 1, GPU generación 1, y para el siguiente año hacer cores también G1 con GPUs generación 2. Y hago un nuevo chip que hace lo mismo, pero con piezas distintas, en el mismo chip. Y eso, pero tenía una lámina de eso, perdón. ¿Ya? Hay dos cosas que se están haciendo ahora, los chips 3D, donde en vez de usar espacio horizontal, puedo empezar a soldar piezas unas con otras para tener aún más integración. Y la modularidad de diseño, donde tomo distintos bloques de distintas partes y los ensamblo en un mismo integrado. Y esto es lo que yo termino colocando en el producto final. Y puedo tener distintas versiones que saquen elementos de distintos lados. Y me aseguro de que no, si me falla un pedacito de eso, no lo boto entero, sino que solamente reposiciono las piezas que me interesan según el producto que yo quiera sacar. Este tipo de cosas al final mejora la segmentación muchísimo. Y mejora el rinde y eso debiera bajar los precios y qué sé yo.
¿Se entiende, no? Tengo la placa de fondo donde coloco modularmente los elementos que realmente me interesan. ¿Ya? Esto ya lo está haciendo AMD y lo están empezando a hacer con microcontroladores. ¿Ya? Por eso no pillé fotos de microcontroladores con esto. ¿Ya? Pero puedo elegir qué procesador, con cuánta memoria, y aquí está RAM, flash, lo que sea. Aquí aceleradores, no sé, pues, para inteligencia artificial o lo que sea. ¿Ya? ¿Qué elementos de silicio voy a, una vez que están construidos, posicionar modularmente en un producto final? ¿Ya? Eso es bien notable, en verdad. Entonces, va. Microcontrolador. Nos dimos toda la vuelta larga. Integra CPU, RAM, firmware, algunos periféricos en un mismo integrado. En un mismo chip. ¿Ya? ¿Más de lo mismo? ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué diferencias hay? Es lo mismo que acabo de hablar para los computadores de escritorio, para la Apollo, para el celular. ¿Qué se diferencia? Como en la potencia son distintos. ¿Defina potencia? Está Si bien, pero bien, defina potencia. no sé si necesariamente en la RAM, pero el hecho de que esté orientado a hacer cosas específicas significa que no necesito como tanta capacidad en ciertas áreas, por así decirlo. No sé muy bien cómo definirlo. Nunca nos podemos olvidar el concepto de right tool for the job. ¿Ya? ¿Qué herramienta necesito para esta pega? ¿Ya? Uno quizás con una pura corta pluma puedo hacer todo el almuerzo sin necesitar hacerlo, pero va a ser tan eficiente que tener un pelador de tomates con un cuchillo para cortar la carne, ¿se entiende, no? Y si no tengo nada más, con una corta pluma voy a poder sobrevivir. El punto es, no es lo ideal, ¿ya? Tú usas la pega que corresponde para la pega que corresponde. Si estáis botados en la mitad de la carretera y tenéis que arreglar el auto con un atornillador y un alicate, lo vais a hacer, pero no es lo ideal, ¿ya? Va para allá el tema de que no es que sea potente o no potente en RAM, en velocidad de trabajo, ¿ya? Los Arduino que vamos a usar, la velocidad es de algunos megahertz de frecuencia de trabajo, eh, típicamente 8, y eso es mucho o es poco, ¿ya? O es que mi notebook hace 3,4 gigas, bien, pero el tema es para lo que se necesita, ¿ya? Y ahí está el balance. Por mucho que siempre los fabricantes están colocándole más elementos, al final son elementos diferenciadores. ¿Qué tengo que colocarle a mi chip que venda por sobre la competencia? Y ahí hay una carrera ahí de quién hace más cosas o más flexible, eh, pero no necesariamente la razón va a ir por la velocidad, ¿ya? Yo elegir un producto u otro, elegir un chip, un procesador Texas Instrument o Atmel o Motorola, va a depender de qué es lo que yo quiero hacer, qué me ofrece el fabricante, yo tengo que decidir, ¿ya? Pero aquí la pregunta es un poquito más genérica. Un microcontrolador, para nuestros estándares, es un computador que corre software, ¿ya? No es quizás para los eléctricos puede ser un poco más duro, pero no es un integrado programable que hace cosas. Es un computador, ¿ya? No va a tener pantalla, no puedo ver el Facebook en él, digamos, pero es un computador, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer en este ramo es programarlo. ¿Programarlo para qué? Para hacer ciertas rutinas. ¿Cómo se diferencia de un single core computer a un computador?
Eso es materia de próxima clase. Pero en el fondo, cuando pregunté potencia, o sea, cuando me dijiste potencia y pregunté qué tipo de potencia estamos hablando, es por eso, porque al menos en sentido práctico, la capacidad eléctrica que tienen de comandar elementos físicos es mayor en un microcontrolador que en un procesador. ¿Ya? Un microcontrolador típico me aguanta, no sé, 5 miliamperes por pin en 5 volts, versus que un Raspberry son microamperes. Y eso significa algo, significa que si yo quiero manejar muchos LED con un Raspberry, debo usar algún tipo de amplificación. ¿Ya? Transistores, MOSFET o lo que sea. ¿Ya? Va para allá. Y de nuevo, y si mi rutina, lo que yo tengo que programar, mi aplicación, es bastante simple, quizás no me conviene usar un computador tan caro para el producto. ¿Ya? Quizás me conviene cosas más chicas. El segundo punto de por qué un microcontrolador va a ser útil, porque aquí no va a ser la competencia entre el Arduino y el Raspberry. Yo el Arduino después, en el fondo, el núcleo del Arduino es un puro chip que los venden barato, fáciles de conseguir. Entonces a mí me va a ser muy fácil pasar de la etapa de prototipo y diseño a un producto final. No porque le meta un Arduino por dentro, sino que voy a colocar el puro chip en la placa final. ¿Entiendes, no? Pensar en que voy a colocar la placa de un Raspberry o de rediseñar el Raspberry para colocarlo en otro lado, eso no lo he visto nunca. Pero sí he visto que cuando ya tengo mi producto listo, mi juguete o mi control, lo que sea, ya lo tengo listo, sí me sale muy fácil tomar ese chip y mandar a hacer una placa específica que tenga el mismo software que yo ya programé. ¿Se entiende, no? El Arduino, hoy día, uno de los usos que tiene es prototipado para diseño electrónico. Yo voy a querer generar un producto que después va a ser vendible y replicable. ¿Ya? Y voy a usar chips genéricos, que incluso pueden ni siquiera venir programados con el bootloader. ¿Ya? Me sirvió como herramienta de desarrollo de productos comerciales vendibles a público, instalados en empresas, lo que sea. ¿Se entiende? Y ahí la apuesta de precio y de complejidad gana de todas maneras un Arduino o equivalente versus tener un Raspberry. ¿Se entiende? Sí, todo bien. Ya. Eso entonces, pues. Descartar. Eso, pues. No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta del curso. Mañana tienen laboratorio. Entiendo que les queda una semana para la entrega del primer informe, eso sí. ¿Ya? Ahí están el PowerPoint yo lo subo igual, pero ahí están de nuevo los mails de los ayudantes. ¿Qué necesitamos para la de mañana? ¿Más el Tinker? Solamente simulado, sí, con Tinkercad. Sí. ¿Ya? Y obviamente en el enunciado viene también más o menos el paso a paso. O sea, al que nunca ha hecho nada con esto, debiera bastarle con el enunciado. ¿Ya? Algunos eléctricos me dijeron que estaban con problema con C, con el lenguaje mismo. ¿Pudieron ver algo, no? ¿No? ¿También? Alejandra dice aprendiendo. Ya, pues, esa es la idea, es el espíritu. No hay que volverse loco, pero en el fondo se da por sabido, si ese es el punto. ¿Ya? Yo creo que no es necesario.
los que sepan clases, claro, las pueden usar, pero no es necesario meterse a fondo con ese tipo de temas, ¿ya? Acordémonos que el Arduino lo usan, no quiero desmerecer, digamos, pero lo usan artistas también, ¿ya? Lo usan artistas para hacer cuestiones audiovisuales, lo usan en colegios, o sea, no lo vean como que un desafío tan tremendo. Lo que pasa es que a mí en lo personal me gusta buen código, ¿ya? Y eso es como una exigencia mía de que ya a estas alturas ustedes al menos deberían saber programar en genérico y debieran saber, al menos los informáticos debieran saber C, ¿ya? Lo que pasa es que C es un lenguaje profesional que tiene algunas trampas y dificultades, pero en esencia se usa tanto que no debiera ser un tema. Ahí, como que poniéndole un poquito de cariño debieran andar bien. ¿Ya? Ya, pues si no me preguntas, nos veremos en presencial, ojalá el próximo miércoles. ¿Les parece? Sí, perfecto. Era en una sala de ingeniería la clase, ¿cierto?